Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no? Bien, continuaremos con nuestros temas, pero ahora vamos a cambiar un poco. Nuestros temas para el segundo parcial ya lo hemos terminado. Para recordar un poco la presentación de los proyectos va a ser el martes 9. La presentación va a ser a través de Google Meet y cada uno empieza a mostrar lo que ha hecho, ¿no? Eso va a ser el 9. Estimo que ese mismo día o el 11 ya van a tener sus resultados. Y el 16 tendría que ser su recuperatorio para el primero o para el segundo. Entonces, ese va a ser nuestras fechas para los exámenes. Y el último, estimo que lo vamos a dar de repente la primera semana de diciembre, posiblemente el 7. Entonces ahora haremos los temas para el tercer parcial. En este tercer parcial o para los temas que vamos a llevar va a ser base de datos con MySQL. Y esta base de datos lo vamos a ir combinando con Java. Entonces Java ya hemos visto cómo manejar, lo vamos a combinar con MySQL. Además de eso, lo que hemos hecho en Arduino también lo vamos a combinar con Java. Entonces todo ya va a estar combinado, ¿no? Tener base de datos, una aplicación y un prototipo. Entonces esos tres aspectos combinados vamos a hacer para el tercer parcial. Y si nos alcanza el tiempo, podríamos hacer una modificación también aquí. Hacer MySQL con Arduino y con una página web, ¿no? En vez de Java, utilizar página web y seguir con MySQL y Arduino. Si hago con página web, va a ser de forma remota. Si hago con Java, va a ser de forma local. Entonces, si alcanzamos, vamos a hacer esas variaciones. Ahora, lo que vamos a hacer hoy día es empezar con base de datos. Y creo que ya está por aquí. Y está por aquí. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con base de datos. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Bueno, base de datos es igual un poco amplio. Vamos a utilizar las funciones más esenciales, las funciones necesarias para empezar a almacenar información. Entonces, esa base de datos, que a veces le llaman banco de datos, simplemente es información agrupada en un solo lugar, ¿no? Ya sea de forma ordenada, sistemática, ¿no? Y con esa información ya puedo tomar decisiones a futuro, ¿no? Estas bases de datos hay de diferentes empresas, diferentes marcas, si quieren, ¿no? Diferentes modelos. Podríamos tener el MySQL, hay el SQL Server, hay Oracle, del Microsoft Access también tiene, o de los más recientes, MariaDB. Son diferentes bases de datos desarrolladas por diferentes empresas. Por ejemplo, este es el común, ¿no? De Microsoft Office que tiene. Entonces la diferencia en estos es más que todo el precio. De los más caros por la licencia de repente puede ser este.
Y de los gratuitos podría ser el MySQL o MariaDB, ¿no? Y de los más utilizados mundialmente posiblemente sea MySQL, ¿no? MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, más o menos en ese orden, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con MySQL. Nos vamos a enfocar aquí. Y la forma de trabajar con estas otras bases de datos es muy similar. Entonces nosotros vamos a hacer este, ¿no? Si logran aprender con este, con los demás va a ser muy similar, no van a tener problemas. Y para trabajar con bases de datos, bueno, en nuestro caso vamos a manejar el MySQL. Y para trabajar con base de datos necesitamos algún programa que nos ayude a utilizar bases de datos, y en este caso el MySQL. Ese software va a ser este de aquí, Vertrigo Serva. Ese es el que nos va a ayudar a administrar, a manejar nuestras bases de datos. Esta es una alternativa, les pongo el enlace aquí. Pueden descargarlo, si su computadora es de 64 bits, descargan este, y si es de 32, este otro, ¿no? Vamos a utilizar este. Pero hay otras versiones también, u otros servidores que nos ayudan a manejar bases de datos, ¿no? Otro podría ser el XAMPP. Es similar a este, igual lo pueden descargar y tiene la misma herramienta para manejar bases de datos, ¿no? Este es de aquí, MySQL. Incluso puede manejar páginas web y todo eso, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en este. Bueno, antes de pasar ahí, haremos algunas aclaraciones por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Una base de datos y normalmente lo grafican así, ¿no? Y le ponen database, por ejemplo, base de datos. Y esa base de datos, lo que tiene aquí adentro simplemente es información. O si quieren llamarles registros, ¿no? Por ejemplo, un registro de estudiantes, una lista de estudiantes, ¿no? Podemos tener sus datos personales y toda una lista, ¿no? Podría ser una lista, una tabla, una lista de estudiantes. Podríamos tener de repente otra tabla con diferentes informaciones. Esto podría ser de, no sé, de un inventario, por ejemplo. Inventario de partes de un vehículo, por ejemplo. Inventario de partes de un avión, no sé. Un inventario. Podríamos tener de repente en temas de mantenimiento. Para mantenimiento de repente necesitamos un checklist. Un checklist, no sé, de repente de 10 años. Todo el registro. Y aquí vamos a tener todo ese registro de los 10 años, ¿no? Entonces, una base de datos es justamente eso. Lo que hace es almacenar este tipo de información. Podrían ser un listado de mantenimiento, un listado de partes en un inventariado, un listado de estudiantes. Toda esa información se guarda en una base de datos. Para eso me sirve la base de datos. Bueno, esa es una parte, ¿no? Empezar a almacenar. Pero no solo es almacenar. Esta base de datos me da otras herramientas más. Por ejemplo, me da la opción
de que esta información pueda relacionarse con o pueda combinar información, si quieren, esta información con Por ejemplo, ahí le agregaremos uno más. Otro listado que sea del personal. A todos los empleados que tenemos. ¿No? Y esos empleados puedo relacionar con inventario, por ejemplo. Puedo relacionar con mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es otra de sus características. Aparte de almacenar información y en grandes cantidades, no es información, ¿no? Solo 10 registros, aquí 10 ítems, un listado de 10 personas, ¿no? Si es pequeños registros, a veces no justifica. Base de datos usualmente es para manejar grandes cantidades de información. Y esa información lo podemos relacionar entre estos mismos, ¿no? Por ejemplo, para el mantenimiento, puedo decir en mi listado, qué persona ha hecho el mantenimiento, ¿no? O ha revisado el checklist. Y si quiero saber el detalle de esa persona, puedo relacionarlo con esta otra tabla y sacar el detalle, todos sus datos de esa persona que ha hecho el mantenimiento. En esta otra tabla va a estar todos sus datos personales, ¿no? Entonces podríamos hacer esas relaciones también. Entonces esas son un poco las características de nuestras bases de datos. Otro ejemplo sería, a ver qué tendríamos. En la facultad, el sistema de notas. Borraremos todo esto. En la facultad lo que hay es el sistema de notas, donde ustedes pueden ver, ¿no? Desde el primer semestre hasta el último, las materias que han tomado, cuánto de notas se han sacado, si tienen materias aprobadas, reprobadas, en qué semestre han llevado, con qué docente, ¿no? Toda esa información está almacenada en una base de datos. Por ejemplo, en la facultad hay una base de datos, una lista de todos los estudiantes. Así, ¿no? Todo un listado. ¿No? Y en la facultad no sé cuántos estudiantes somos, ¿no? Entonces aquí debe estar todo el listado de todas las carreras, por ejemplo, ¿no? Todos los estudiantes. Por aquí de repente hay otra lista, o si quieren le empezaremos a colocar el nombre real, otra tabla que tenga las materias que existen en toda la facultad, o si quieren por carrera, no interesa, ¿no? Incluso lo podemos separar por carrera, tabla de materias, ¿no? Haremos lista de estudiantes de mecánica industrial, por ejemplo, ¿no? Todo el listado. Y aquí está todo el listado de todas las materias que tiene, ¿no? El nombre de la materia, su sigla, los créditos, las horas, el docente, no sé, todo el listado, ¿no? Y es más, podemos agregar ese otro listado, toda una lista y en realidad una tabla de docentes, todos los docentes de mecánica industrial, todas las materias, todos los estudiantes en una lista, y me faltaría de repente las notas. Entonces, para eso me va a servir la base de datos. Toda esta información lo voy a almacenar aquí. Todo esto va a estar ahí adentro. No, esto más lo pondremos por ahí. Y además, entre estas listas, y en realidad entre estas tablas, también podemos relacionarlas. Aunque eso es un paso más adelante, no lo vamos a ver. Pero también podemos relacionar. Lo haremos de este color. Por ejemplo, esto podríamos relacionar esto, podríamos relacionar esto. Por ejemplo, si quiero relacionar estudiante con materia, podría ser que el estudiante qué materias ha tomado, ¿no?
y podrías relacionar con notas de esa materia cuánto ha sido su nota. Entonces toda esta información lo puedo relacionar. También me da esas herramientas la base de datos. Nosotros vamos a hacer el básico. Lo que vamos a hacer es almacenar estas tablas, esta información. Cómo administrar esta información, ¿no? Y en este caso, ¿no? Todo esto de seguro que está en la facultad, o tal vez está en otro lugar. Posiblemente está ahí, en el centro de cómputo. Debe estar la base de datos ahí, y ahí debe estar toda la información. Y si alguien tiene acceso a esa base de datos, tranquilamente podríamos agregar información, modificar información, borrar información, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos un esquema de la base de datos. Agregaremos otro detallito aquí. ¿Cómo vamos a utilizar esa base de datos? Necesitamos un servidor. En el servidor, o gracias al servidor, vamos a poder utilizar la base de datos. Le pondremos el MySQL. Este servidor es justamente este programa, este Vertrigo Serve, si quieren. Es este programita. Ese sería nuestro programa para crear un servidor. Y creo que por aquí, no sé si le he puesto este de aquí. Este XAMPP es igual otro programa que también es un servidor. Entonces también puedo descargarme esto si quieren y lo instalamos y trabajamos con este, ¿no? Es lo mismo, simplemente es otra empresa, otra marca si quieren, otro programa, pero que hace lo mismo. Nosotros vamos a enfocarnos en este. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ese servidor MySQL, y en realidad vamos a utilizar como ejemplo el Vertrigo Serve. Ese vamos a utilizar. Y en nuestra computadora, aquí vamos a instalarlo, ¿no? Este programita. Ahora, ¿qué es esto del servidor? Vamos a repasar igual un poco. Pondremos por aquí. Normalmente una computadora, si tenemos conexión a internet, de repente lo llamaremos por aquí internet o la nube, como quieran. Si tengo conexión a internet, puedo ver Meet, por ejemplo. Puedo utilizar Google Meet. Puedo utilizar, no sé, Facebook. O puedo entrar a cualquier otra página, ¿no? Si esta computadora tiene internet. O puedo entrar al mismo Classroom y ver algunos PDFs que me están mandando, ¿no? Le pondremos Classroom más. Está uno de más. No importa, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Normalmente, ¿no? Una computadorita con internet, puedo acceder a estas páginas web o puedo acceder al Gmail, por ejemplo, ¿no? Puedo entrar al correo, puedo ver videos, puedo descargar PDFs, todo puedo hacer, ¿no? Con internet. Pero en realidad esto, bueno, al final, ¿qué es internet, no? Tendríamos que llegar hasta ahí. Toda esta información, ¿dónde está guardado? Le llamamos internet, pero en realidad, ¿dónde está? Y lo que pasa, lo haremos así, es que hay otra computadora, si quieren un monitor por ahí, y su CPU. Su CPU que tiene su lectorcito y demás cosas, ¿no? Y lo que en realidad pasa, asumiremos, no sé, Classroom. Esto de aquí. Asumiremos que Classroom
en realidad esta computadora es de esta empresa. No sé, o Classroom está guardado en esta computadora. O uno más fácil todavía, Facebook. Lo haremos con Facebook. Face, asumiremos que esta es la computadora de Facebook. No le pondremos aquí. Listo. Y lo que pasa es que Facebook, esta es su computadora que tiene, o su CPU si quieren en realidad. Lo que hace Facebook es compartir este CPU. Si quieren lo pondremos por aquí. Esto está compartido. Lo comparte a internet. Entonces ese CPU está conectado aquí. Está compartido si quieren, ¿no? Y en realidad lo que yo hago, si es que estoy en mi computadorita, tengo internet y quiero entrar a Facebook, en realidad estoy ingresando, bueno, aparentemente estoy entrando a internet, ¿no? Pero en realidad, o al final de todo ese procedimiento, lo que estoy haciendo es ingresar a esta computadora. Porque esta computadora Facebook lo ha compartido. Entonces lo que hago es ingresar hasta aquí. Esta computadora no sé dónde está. Tal vez está en Estados Unidos, tal vez está en Rusia, no sé. Está en algún lugar. Y a través de internet lo que hago en realidad es acceder hasta esta computadora. Y si en esta computadora están guardados videitos, entonces lo que yo hago es ver esos videos a través de Facebook, a través de esa página web, lo llamaremos, o de esa aplicación. Si quieren, eso más lo dibujaremos por aquí. De repente tengo un celular, ¿no? Listo. Igual me conecto a internet, puedo entrar a Facebook y en realidad estoy entrando a la computadora de Facebook. Y estoy viendo los videos que están guardados aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Y para lograr eso, para que este CPU esté compartido, lo que en realidad se hace es que esta computadora, que podría ser una computadora común y corriente, con su monitor, su mouse, su CPU y todo eso, lo que hago a esta computadora es cambiarle la configuración, que no sea una computadora normal, que sea un servidor. Si es un servidor, tengo esa posibilidad de compartir y que cualquiera pueda ingresar a esta máquina y poder ver lo que tiene. Ese proceso le vamos a llamar servidor. Entonces ya es servidor. Si voy a compartir, va a ser un servidor. Y normalmente, ¿qué cosas podemos compartir? Normalmente hay un servidor de páginas web. Justamente, ¿no? Facebook, YouTube y todo eso, ¿no? Hay un servidor de base de datos. Entonces, con las páginas web no era complicado, ¿no? Mi página web está aquí adentro. Y como es servidor, está compartido. Y cualquiera puede ingresar a esa página web. Cualquiera puede entrar a Facebook. Cualquiera puede entrar a YouTube. Cualquiera puede entrar a esa página web que está guardado aquí. Lo mismo pasa con base de datos. Si aquí adentro tengo una base de datos, por ejemplo de la facultad, tengo mi registro de estudiantes. Si esto está en el servidor y tengo la dirección correcta, por ejemplo en la facultad creo que es el CIE, si no me equivoco, aft, cie.bo, algo así está, ¿no? Entonces a través de esa página puedo acceder a la base de datos. Ustedes ingresan a la base de datos y pueden ver todo su historial, ¿no? Su historial académico, por ejemplo. Entonces ingresan y ven su historial. Simplemente lo que está en base de datos, incluso en páginas web, nos prohíben modificar. Si entro a Facebook, me prohíben de repente modificar algo, ¿no? Y si es mi propia cuenta, me habilitan a hacer la modificación. En la facultad, el sistema de notas me permite ver lo que hay aquí, pero no me permite
editar o modificar lo que tiene, ¿no? Entonces hay eso. Bueno, y el último, el más común también, es nuestro servidor de correo. Nuestro correo electrónico. Por ejemplo, Gmail. ¿No? Igualito, ¿no? Quiero utilizar Gmail. En realidad toda la información de Gmail está en esta computadora. Entonces esta computadora, como está compartido, y en realidad esta computadora común lo hemos vuelto un servidor, y lo que está habilitado es el manejo de correo electrónico. Entonces cuando mando un correo electrónico, en realidad va a venir aquí y de ahí va a mandar a otro lugar, ¿no? Entonces eso es un servidor. Una computadora capaz de compartir información y los más comunes: compartir páginas web, bases de datos, correo electrónico. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esta nuestra computadora lo vamos a volver un servidor. ¿Y cómo vamos a hacer que esto sea un servidor? Con este programa que se llama Vertrigo Server. Al instalar esto, esta mi computadora ya va a ser un servidor. Y como va a ser un servidor, voy a poder utilizar páginas web, bases de datos, correo electrónico. Nosotros nos vamos a enfocar en base de datos. Para eso me sirve Vertrigo Server. Y la otra opción, XAMPP, este de aquí, también hace lo mismo. Hace que esa mi computadora común y corriente se vuelva un servidor. No, para eso me sirve. ¿Qué más podríamos agregarle aquí? A ver, repasaremos. Ya tenemos las conexiones Facebook y ya está. Aquí me olvidaba un detallito. Cuando es servidor y si lo quiero compartir, para compartirlo, para que cualquiera pueda ingresar y pueda ver, necesito un DNS. O si quieren, necesito habilitar el ingreso a esta computadora. Y para habilitar el ingreso necesitamos pagar a alguna empresa que nos haga ese servicio, que nos habiliten el ingreso a esta computadora. Normalmente de una computadora podemos ir a internet y ver lo que hay. Pero lo que no se puede hacer es que otra persona, por ejemplo desde esta tablet, entre aquí y desde aquí quiera entrar a mi computadora. Eso no se puede hacer, eso está difícil. Y si aquí tenía una base de datos MySQL, para que otra persona pueda ingresar, arriba lo hemos puesto, lo llamaremos compartir, para que sea entendible. Necesito compartir, aparte de que sea un servidor, ya está hecho esto un servidor, necesito compartirlo. Lo mismo en este. Esta computadorita normal lo he vuelto un servidor, pero además de eso necesito compartir este servidor para que cualquiera pueda ingresar. Entonces para compartir justamente necesito un DNS. En realidad necesito que la empresa de internet me habilite este ingreso de información, le llamaremos, en este sentido. Normalmente, por ejemplo, Entel, Tigo, lo pondremos aquí. Entel, Access, Tigo y todo eso. Cuando adquiero esos servicios, o en mi celular, ¿no? Con datos móviles y todo eso, normalmente ellos me habilitan el flujo a este lado, para que yo pueda ingresar a cualquier otro lugar y empezar a revisar información. Pero lo que no me habilitan estas empresas es que desde otro lugar puedan ingresar a esta mi computadora y ver lo que tiene aquí. Esto no me dejan. Estas empresas no me habilitan esto. Tengo que hablar con estas empresas para que me habiliten
el flujo de información hacia el otro lado. Y si es que tengo una página web aquí, si he creado una página web, si he creado una página web, mi propia página web, si quiero hacerlo público, que cualquier persona vea, necesito que estas empresas me habiliten la configuración de internet para que puedan ver esto. Ya está como servidor, ya puedo tener páginas web, pero nadie puede ver todavía, necesito compartir. Y esto de compartir, estas empresas son los encargados, los que me van a habilitar eso. Y obviamente eso tiene un costo. Entonces eso es un detalle extra ahí que tenemos. Pero para nuestro caso, si esta computadorita, nos olvidamos un poco de internet. Nos conectamos en red, si quieren, con otra computadora. O si quieren, esta computadorita nos conectamos con un router. Y con este router nos conectamos a otra computadora. Si trabajo así de manera cerrada, como si fuese un pequeño café internet, tengo computadoritas que están en red o a través de un router los conecto. Si trabajo así de manera interna, estas computadoritas van a poder acceder a la página web. Este va a poder acceder cualquiera, ¿no? Y si le pongo un router, trabajo de forma interna. Y aquí incluso le pongo un celular. Listo, mi celular le conecto al router y este router está conectado a esta computadora. Si está en ese esquema, también desde este celular voy a poder ver esta computadora. Y si tenía una página web, lo voy a poder ver. Y si tengo mi base de datos y estoy en una red, por ejemplo en un laboratorio de computación, en una sala de informática, voy a poder ver mi base de datos, ¿no? Entonces, de forma interna, de forma local, trabajamos sin ningún problema. Pero si quiero que ya desde afuera, a través de internet, quieran ingresar, necesito habilitar, necesito compartir, necesito que estas empresas me habiliten la puerta de ingreso a este lado si quieren, ¿no? Entonces hay esas pequeñas consideraciones, ¿no? Entonces, con todo eso, podemos continuar aquí. Entonces, tenemos nuestro servidor. Se llama VertrigoServ, lo descargamos y lo instalamos. Y a ver dónde estamos. Este es el icono que les va a salir, que dice VertrigoServ. Ahora, este Vertrigo es el que habilita que esta computadora sea un servidor. Normalmente este tipo de programas necesito ejecutar como administrador para que funcione. Si lo ejecuto de forma normal, un doble clic, sale esta pequeña ventana y me dice este servidor puede manejar Apache, puede manejar PHP, en realidad eso es páginas web, puede manejar bases de datos y otras herramientas más. Me da un poco de los iconos que puedo utilizar. Me dice verde, bueno, verde va a ser si es que el servidor está habilitado y está funcionando. Si es rojo, el servidor no está funcionando. Si es amarillo o azul, está intentando activar el servidor. Entonces nos interesa que esté en color verde. Nos da un poco de información y cerramos esta pequeña ventana. Lo cerramos. Y ya está. ¿Y dónde está el programa? Justo, y ya me sale error aquí. Justo aquí abajo. Y aquí está ese icono. Y está de color rojo. Me dice el servidor no está activo. Puedo hacerle un clic izquierdo o derecho, cualquiera. Y puedo ir a las opciones. El servidor. Iniciar el servidor. No, se pone en verde,
pero otra vez en rojo. Me dice, no, tienes un error, no puedes utilizar, no se puede activar. Eso pasa, bueno, lo cerraremos, porque no he ejecutado como administrador. Haremos la diferencia. Ahora haremos como administrador. Y ya está, me sale esta misma ventana, lo cerramos y verificamos aquí abajo. Aquí está el icono, dice Vertrigo Serv, Apache MySQL, y le hacemos clic. No, ya no tengo la opción de iniciar porque ya está iniciado y está en color verde. No, entonces el servidor ya está funcionando. No, eso siempre tengo que ir verificando. Si está en rojo no voy a poder hacer nada. Tiene que estar en color verde. Le hago clic y tiene otras herramientas más. En nuestro caso vamos a entrar a localhost page. Y en localhost nos sale esta ventana. Es la ventana de inicio a nuestro servidor de tipo WAMP. El nombre es Vertrigo Serv. ¿No? Entonces esta es la página de nuestro servidor. ¿No? Ese servidor o ese programa, si quieren, que hace que esto pueda manejar bases de datos, páginas web, correo electrónico y todo eso. Y de esto lo que vamos a utilizar es el phpMyAdmin. Este phpMyAdmin es el que me va a ayudar a manejar la base de datos. Y para ingresar al phpMyAdmin me pide usuario y contraseña. Y estamos aquí, ¿no? Hemos instalado, ingresamos a phpMyAdmin. El usuario lo marcaremos con negrillas, es root, y la contraseña es Vertrigo. Por defecto viene con eso. Si me instalo el XAMPP, esto por defecto viene sin usuario y sin contraseña, se entra directo. Vertrigo viene con usuario y contraseña. Usuario, root, contraseña, Vertrigo. Y ya estamos dentro de la base de datos. Bueno, en el administrador de base de datos. Gracias a phpMyAdmin vamos a poder manejar nuestras bases de datos de forma gráfica, lo llamaremos. De forma interactiva le llamaremos. Incluso podríamos manejar en líneas de código. Entonces, este es nuestro entorno para manejar bases de datos. Y es más, regresaremos, haremos aquí mismo. Entro a la página web o al phpMyAdmin, a este localhost. Luego de localhost escojo phpMyAdmin. O si quieren directamente pueden colocar este número 127.0.0.1 o colocarle localhost. Y entra a esta misma ventana de phpMyAdmin. Colocamos usuario y contraseña. Y ya está. Este es nuestro entorno, phpMyAdmin. Desde aquí vamos a manejar la base de datos. Ahora algunas herramientas. De este lado izquierdo están todas las bases de datos que tengo creado. Entonces regresaremos por aquí. Esto no. Esta es una base de datos. Le llamaremos, no sé, estudiantes le pondremos.
o le pondremos base de datos estudiantes de MEI, por ejemplo. Listo, así se llama la base de datos. Dentro de esta base de datos tenemos varios registros o varias listas o varias tablas, ¿no? Y justo aquí tenemos todas las bases de datos. Podemos crearnos más, hacer otras cosas. En la parte central va a estar las configuraciones o el área para hacer el código para manejar nuestras bases de datos. Y aquí arriba algunas herramientas más que vamos a tener. Entonces este es nuestro entorno. Inicialmente vamos a hacer aquí. Entonces una vez que hemos ingresado, ahora sí haremos lo divertido. Necesitamos hacer estas operaciones con base de datos. Por ejemplo, necesito crear una base de datos. Necesito crear esto, ¿no? Este contenedorcito, necesito crear. Después necesito crear las tablas. Necesito crear estas tablas. No, esta base de datos tiene que tener tablas, entonces necesito crear las tablas. Y en estas tablas que creo, necesito estas acciones, necesito saber estas acciones. ¿Cómo insertar a esta tablita? ¿Cómo insertar un nuevo registro? Si ha llegado un nuevo docente, ¿cómo agrego un nuevo docente aquí? También necesito eliminar, si es que algún docente se ha retirado, necesito eliminar ese docente, necesito borrar sus datos. O de repente modificar. Necesito, si de alguien estaba mal sus datos, necesito modificar. Entonces esas operaciones necesito saber. Y necesito además este último. Mostrar información o hacer consultas. Eso equivale. Regresaremos por aquí. Por ejemplo, necesito saber, bueno, aquí simplemente son tablas con toda la información. Y yo necesito saber quién tiene la mejor nota. Usualmente en la facultad, en la universidad, anualmente por carrera necesitamos a los 3 mejores estudiantes. Entonces podría sacar de la nota todos los que tienen, bueno, las 3 mejores notas necesito mostrar. Entonces para eso me va a servir estas consultas. Voy a hacer un poco de código para que me muestre con toda esta información los 3 estudiantes que han tenido las mejores notas, ¿no? Entonces de aquí puedo sacar el que tiene la más alta nota, incluso puedo ver en qué materia era y puedo saber qué estudiante tenía, ¿no? Y tener esa información. Esa información, como ven, no está en un solo lugar, es combinado. Aquí podría estar la más alta nota, aquí podría estar la materia, aquí podría estar el estudiante. Entonces el estudiante se ha inscrito en una materia y en esa materia tiene 100 puntos, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay también esa posibilidad de hacer. O simplemente en una misma tabla. Por ejemplo, aquí tengo el listado de todos los estudiantes y quiero saber cuántos de estos estudiantes apellidan, no sé, o se llaman Marcelo, por ejemplo. De todos estos, ¿cuántos se llaman Marcelo? ¿Cuántos tienen ese nombre? Entonces puedo mostrar ese resultado, cuántos se llaman Marcelo. O puedo mostrar, no sé, cuántos son mayores de, no sé, de 20 años. Un listado de todos los que tienen más de 20 años, ¿no? O un listado de todos los que son de La Paz o los que son del Alto. Un listado, ¿no? Entonces, esas operaciones esenciales son los que necesitamos saber. Y lo haremos rápido, haremos todo esto. No es muy complicado, vamos a utilizar un poco el modo gráfico.
y combinando un poco con líneas de código. Entonces empezaremos con el primero. Bueno, y antes de empezar en esto, ¿no? Para que se entienda un poco. Normalmente para trabajar con NetBeans hemos utilizado nuestro lenguaje que es Java. Para utilizar Arduino hemos utilizado C Sharp, podría ser, ¿no? Es muy similar. Y así tenemos diferentes lenguajes para hacer programación. Por ejemplo, hay otro, el Python, que ustedes también estimo que lo han visto. Hay de repente un C++. ¿No? Hay diferentes lenguajes para programar. Para bases de datos también hay su lenguaje. Ese se llama SQL. Entonces con SQL es con el que podemos programar bases de datos. Para hacer en NetBeans utilizábamos Java, ¿no? Y en Java ya tenemos más o menos, o ya sabemos cómo utilizar, ¿no?, las instrucciones en Java. Cómo declarar una variable, cómo hacer un for, cómo hacer un while, toda la sintaxis, ¿no? Para base de datos, nuestro lenguaje va a ser SQL. Entonces con SQL también tenemos nuestras instrucciones para declarar una variable, para hacer una comparación y todo eso. Entonces ahora vamos a ver un poco el SQL y con SQL vamos a hacer estas operaciones. Haremos ¿cómo vamos a crear una base de datos? Y aquí está, el primero, ¿no? Bueno, en realidad nos vamos a saltar incluso. La base de datos no vamos a hacer mucho con SQL, lo haremos directamente desde aquí. Y para crear la base de datos no es nada misterioso. Aquí hay un botón que dice nueva. Hacemos clic y nos sale esta ventana aquí. Y nos dice base de datos, crear base de datos. Y aquí colocamos el nombre. Por ejemplo, el que hemos puesto hace rato. Le pondremos May. La base de datos May. Por defecto esta codificación y le pongo crear. Y ya está, eso es todo. No es nada complicado, nada misterioso. Ya tengo una base de datos que se llama May. Por ejemplo, esto, que le hemos llamado May. Listo, nuestra base de datos y ya está, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, nada más. Podemos hacer uno nuevo. Nuevo, nombre, que sea electromecánica, por ejemplo. ETM, listo, crear. Y ya está nuestra base de datos que se llama ETM. ¿No? Entonces ese es el procedimiento para crear. Ahora dentro de esta base de datos, por ejemplo en mi caso me dice no se ha encontrado tablas. Entonces está vacío. Mi base de datos, como lo he creado, no tiene ninguna tabla, está vacío. Entonces empezaremos a crear las tablas. Para crear las tablas, ahora sí vamos a entrar aquí. Hay el código SQL, es en este formato. Bueno, veremos que está simple. Por ejemplo, para crear tablas, el código es create table. Y aquí, por eso justamente para programación es necesario el inglés. El código para crear tablas es justo crear tabla. Más fácil no podría ser. Simplemente está en inglés, ¿no? Esto es muy intuitivo. Dice crear tabla. ¿Y qué va a hacer? Crear una tabla. No, por eso es conveniente en programación que sepan inglés. ¿No? Entonces, para crear tablas, el código crear tabla.
y le pongo el nombre de la tabla que quiero. Por ejemplo, yo quiero una tabla que se llame docentes. Entonces, colocaré crear tabla docente. Y esa tabla, ¿qué registros va a tener? Va a tener carnet, apellido, todo esto, ¿no? Entonces, esto podemos hacer... ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Y para crear la tabla, lo primero me dice el nombre. Haremos en la base de datos MEI y una tabla. Justo haremos eso, ¿no? Docente o docentes. Y bueno, antes de continuar, haremos un poco esto para que sea claro. Una hoja de cálculo. Lo que estamos haciendo es crearnos una tabla. Sería algo similar a esto. Y le hemos puesto de nombre docentes. Y en docentes necesito saber qué información voy a almacenar. Por ejemplo, le pondremos algo está mal por aquí. Le pondremos nombre, necesito el apellido y necesito el carnet. Nada más, ¿no? Ya está. Necesito una tabla de docentes y en esa tabla quiero registrar el nombre, su apellido y su número de carnet. Nada más, eso es todo lo que quiero registrar. Entonces, al momento de crear la tabla, justamente tengo que decirle esto. Regresaremos por aquí. Le digo el nombre de la tabla, va a ser docentes. ¿Cuántas columnas voy a utilizar? Por ejemplo, una columna, 2, 3 columnas. Le pondré 3 columnas. Y continuar. Sale esta otra ventana. Ahora aquí me dice, justo estas columnas tengo que especificar. La primera columna que se va a llamar, la segunda columna que se va a llamar, la tercera que se va a llamar. La primera columna se llama nombre, el segundo se llama apellido y el tercero es CI. Ya está. Luego me pide el tipo de dato que va a ser. Esta columna, ¿de qué tipo de información voy a manejar? Va a ser números decimales, 89.9, voy a almacenar estos, 5.7. Va a ser números decimales, números flotantes, va a ser números enteros, o va a ser texto, o va a ser una fecha, por ejemplo 28, 10, 20, 21. Va a ser una fecha, va a ser un número. ¿Qué tipo de información voy a guardar aquí? Eso es lo que me pide el siguiente paso. La columna nombre, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser texto, va a ser fecha, va a ser entero. Si es tipo numérico, va a ser decimal, flotante, real. Si es tipo fecha, necesito el año, solo la fecha. Si es de tipo cadena, va a ser en carácter, varchar, texto, binario. No, eso necesito especificar. Entonces vamos a ver el más común cuando trabajamos con este tipo de campos, que sean nombres, apellidos o ítem, por ejemplo, un ítem, descripción. El más común o lo que hemos visto en Arduino o en Java sería un string, ¿no? Que sea de tipo string. Pero si es que quiero que sea de tipo string, en realidad aquí su equivalente y el más común sería varchar. Ese sería el más común. Para apellido que sea varchar. Y varchar equivale
Aquí voy a poder introducir, no sé, letras, números, una combinación. Me va a permitir cualquiera de esos. Entonces esto le digo que sea varchar y esto también que sea varchar. Y ya está. Y el carnet le pondremos entero. Entonces en el carnet solo le digo que voy a colocar números. Si le coloco al final un LP, por ejemplo, carnet La Paz, por ejemplo, así LP se me ocurre colocar. Esto ya no es entero, ¿no? Tiene números y tiene letras, es combinado. Y si lo declaro como entero me va a salir error. No me va a dejar colocar esto. ¿No? Entonces eso también hay que tener cuidado. No, para eso me sirve el siguiente paso. El nombre de la columna, de qué tipo va a ser o qué tipo de dato va a ser. O qué tipo de variable si quieren. La variable CI de tipo entero. Apellido, varchar. Nombre, varchar. Y aquí me dice la longitud. ¿Cuántos caracteres voy a poder colocar aquí? Un carácter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, máximo 8 caracteres, ¿no? Lo mismo para el CI. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Listo. Entonces esa longitud también podemos colocar aquí. Por ejemplo, que sea de 20, 20 y esto que sea de 10. ¿No? Entonces esos tres valores son los más esenciales, con los que ya puedo crear una tabla. Tiene otras propiedades más. Bueno, me sirve para otras funciones más especiales. No puedo ir configurando. Si quiero hacer movimiento de columnas, agregarle comentarios, agregarle un índice, algún atributo. Son propiedades extras que le podemos agregar a cada una de estas columnas, ¿no? Lo más básico es esto. Ponerle un nombre, un tipo de dato y la longitud. Y como les decía, podemos hacer con SQL o podemos ayudarnos con PHP-MyAdmin para hacerlo de forma gráfica. De forma gráfica es así de fácil, ¿no? Colocamos los nombres y ya está. Y aquí me da una pequeña herramienta. Me dice todo esto que estoy creando en el código SQL cómo sería. Y aquí está el ejemplo. Si quiero crear eso, su SQL, copiaremos esto y veremos si nos deja ver aquí. Pues haremos este. Me dice, este va a ser tu SQL. Luego está muy grande. Ahí está. Me dice crear tabla MEI en la base de datos docentes. La columna nombre es varchar de 20 espacios. No nulo la columna apellido, varchar 20, no nulo la columna CI, entero 10. Todo este es el código SQL. Se ha generado de forma automática. Y eso me ayuda justamente PHP-MyAdmin. Lo que ha hecho es generar de forma automática mi código SQL. ¿No? Y ese código SQL lo que hace es colocarle el nombre, el tipo y la longitud. Y lo guardamos. Y ya está. Podemos regresar a la base de datos MEI. Y me dice, aquí hay una tabla docentes. Podemos entrar a esa tabla docentes. Y aquí está esa tabla docentes. Nombre, apellido, CI. Justo algo así. Y está vacío, ¿no? Si no tiene nada. Y aquí está. Nombre, apellido, CI, está vacío, no tiene nada. Y podemos crear
como este caso, otras tablas más. Crearemos uno más. Nueva tabla. Nombre de la tabla. Ahí justo aquí ya tengo uno. Le llamaremos CNC. Un ejemplo que hemos hecho, ¿no? Nuestro prototipo CNC. Y le pondré la columna. Mi CNC tiene 3 ejes, ¿no? El eje X, eje Y y eje Z. Todos estos ejes que sean de tipo entero y todos que sean tamaño 10. Entonces, con esto lo que me estoy creando es una tabla que se llame CNC. Le estoy colocando eje X, eje y eje Z. Una tabla. Y ya está. Esto es lo que estoy creando. Eje X, Y, Z. Se llama CNC. Todos de tipo entero. Puedo ver su código SQL. Aquí está. Su código SQL para crear este tipo de tabla. ¿No? Y lo puedo guardar. Y ya está. Mi base de datos MEI tiene 2 tablas, CNC y docentes. CNC que tiene eje X y Z y está en blanco. Docentes que tiene nombre, apellido y en blanco. ¿No? Entonces esa es la forma de crear las tablas. Estamos utilizando la herramienta, el phpMyAdmin, para generar todo este código. Pero si quieren, de forma manual también se puede realizar. Tendríamos que escribir esto, ¿no? Create, el nombre, el tipo de datos, las columnas, todo eso. No hay ningún problema con eso. Entonces, base de datos era lo más fácil. Crear tablas ya lo hemos complicado un poco más. Ahora sí haremos lo importante. A esa tabla que tenemos, si quieren docentes, necesito agregar registros. ¿Cómo voy a agregar registros ahora con código SQL? Vamos a necesitar eliminar, modificar y consultar. Veremos el primer caso, cómo vamos a llenar, cómo vamos a insertar valores. Y el código SQL también es insert. Entonces justamente, ¿no? Si saben inglés, ya es más fácil de entender esto. Y si dice values, dice valores. Insertar estos valores. No es muy intuitivo este lenguaje. Incluso cualquier otro lenguaje de programación. Haremos este. Ahora estos otros de aquí haremos con código SQL. Hasta aquí nos hemos ayudado un poco con la herramienta, ¿no? Haremos esto con código SQL. Y a ver, además de eso, esto, bueno, al final, ¿para qué nos interesa este SQL? ¿Para qué vamos a hacer este SQL? Cuando empecemos a trabajar con Java y MySQL, desde Java poder crear una tabla, desde Java poder insertar un registro, vamos a necesitar, ¿dónde estás? Este código SQL. Entonces en Java normalmente colocamos botones y en el botón le podemos colocar este código. Para eso me va a servir esto. Porque lo que ahora estamos haciendo es manejar la base de datos MySQL, o si quieren MySQL con phpMyAdmin.
Si es con PHPMyAdmin es desde aquí, ¿no? Con estos botones y todo eso. Nuestro siguiente paso va a ser MySQL, pero con Java, ¿no? Vamos a cambiar Java. Ya no vamos a utilizar este entorno, vamos a utilizar Java. Y cuando hagamos en Java, vamos a utilizar más el código SQL, ¿no? Entonces para eso estamos viendo este SQL. Veremos el insertar. ¿Cómo vamos a agregar un registro? Para eso iremos con docentes. La forma fácil sería aquí, ya tiene su botoncito insertar. Podría colocar el docente A de apellido B, carnet 1. Continuar. Y me muestra un ejemplo del código SQL, ¿no? Y me dice una fila insertada. Regresaremos a docentes y ya está. Nuestra tabla tiene un registro. Le hemos puesto A, B, 1, ¿no? Eso es con la herramienta, es directo. Nosotros queremos SQL. Para SQL, justo aquí está el botoncito, SQL. Y para agregar SQL, esto lo ampliaremos un poco más. Aquí me da la herramienta de hacer el código SQL. Y aquí me da las opciones. ¿Qué cosas puedo hacer? Insertar, puedo borrar, actualizar o seleccionar. Si quieren limpiar, borrar todo, no interesa. Entonces justamente estas operaciones es lo que necesitamos saber. Insertar, eliminar, modificar y seleccionar o hacer consultas. No, insertar, eliminar, actualizar y seleccionar o hacer consultas. Haremos con insertar. Le pongo insertar y ya me sale el código. Y este es un código de ejemplo. Me dice insertar en la tabla docentes. En esta tabla docentes, y aquí empiezo con paréntesis, me dice voy a utilizar de esta tabla docentes la columna nombre, la columna apellido y la columna CI. Cierro paréntesis, ahora me dice valores. ¿Qué valores voy a agregar en esta tabla docentes? Y aquí me dice, aquí tengo que colocar los valores. Por ejemplo, le pondremos C, le podemos colocar aquí un D y aquí le podemos colocar un 2. Y ya está. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué valores voy a agregar? C, D, 2. Eso voy a agregar. Y esto voy a agregar en este orden. Entonces eso equivaldría nombre. En nombre voy a colocar C, en apellido D y en CI 2. Y toda esta información en la tabla docentes. En nuestra tabla docentes, o si quieren aquí le pondremos, esta es nuestra tabla docentes. Y le vamos a colocar, donde estamos, CD2. CD2. Eso vamos a hacer. Este es nuestro código. Y por aquí abajo debe estar continuar. Y me dice una fila se ha insertado. Y se ha insertado utilizando este código. ¿Dónde estamos? Por aquí, ¿no? Insertar. Y esto lo borraremos. Entonces, ese ejemplito para insertar hemos utilizado esto. Insertar en la tabla docente
en la columna nombre el valor C, en la columna apellido el valor D, en la columna CI el valor 2. Y podemos verificar. Ingresamos a la tabla docentes y ya tengo el otro registro, CD2. Entonces, de esa forma podemos ir registrando o agregando diferentes valores. Entonces, para agregar, el código que necesito es select into y necesito valores. Esa es la instrucción, ¿no? Si quieren, aquí le pondremos así. Valores y los valores que voy a utilizar. Así quedaría. Seleccionar en, aquí sería la tabla y los valores que voy a ingresar. Haremos el otro. Eliminar. ¿Cómo voy a eliminar alguno de estos registros? Regresamos por aquí y agregaremos algunos. Insertar. Agregaremos algunos más. Que sea A, Z, 3. ¿No? Y ya está. Podemos ingresar otros. B, Y, 4. Y aquí podemos colocar uno más. A, M, 5, por ejemplo. Y hasta ahí. ¿No? Y todo lo que hemos agregado. AB1, CD2. Toda esta información, ¿no? Ya está. Es todo lo que hemos agregado. A, B, C, D, A, Z, B, Y, A, M. Ahora para eliminar, lo que necesitamos es esto. Eliminar, delete. Entonces es muy similar al insertar. Lo que aquí le vamos a agregar es una condicional. ¿Cómo va a ser? Para eliminar necesito, le pondremos por aquí, necesito una condicional. Necesito saber a quién de todos estos le voy a eliminar. Por ejemplo, podría decir al que tiene el CI igual a 4. Este es mi condicional. El que tiene CI igual a 4, a ese le vamos a eliminar. Y tendría que buscar quién tiene CI igual a 4, este. Eliminaremos a este. No, eso es lo que vamos a hacer. Para eliminar necesito una condicional. Necesito verificar a quién eliminar. O por ahí no sé el número de carnet. Entonces le diré condicional. Eliminaré al que tiene nombre igual a A, por ejemplo. Listo. ¿Y aquí qué es lo que va a pasar? Va a eliminar al que tiene nombre igual a A. Nombre igual a A. A este le va a eliminar. Pero no es el único. Aquí hay otro que se llama A. Y aquí hay otro también. Si ejecuto esta instrucción, eliminar a todos los que tienen A, va a eliminar a estas 3 personas. ¿No? Entonces, con la condicional hay que tener un poco de cuidado. Si ese nombre se repite, voy a eliminar a toditos. Entonces hay que tener un poco de cuidado en la parte de eliminar. ¿No? Entonces lo más común sería eliminar por el nombre de carnet. Usualmente el carnet no debería repetirse, ¿no? Pero de manera esencial lo que necesitamos es ponerle una condicional. Necesito saber a quién voy a eliminar. Al que tiene carnet 3, al que apellida M, al que tiene nombre A quién voy a eliminar.
necesito una condicional. Y para eso regresaremos aquí, SQL, y haremos borrar, delete. Aquí ya está mi ejemplo. Mi ejemplo dice borrar de la tabla docentes. Ya está. De mi tabla docentes voy a eliminar. De mi tabla docentes voy a eliminar a alguien. Me falta saber a quién. ¿A quién voy a eliminar? Y aquí está eso. Where. Este es mi condicional. Aquí voy a colocar mi condicional. Si le coloco 0, así como está, va a decir eliminar a quién, a nadie. No va a eliminar a nadie. Entonces aquí puedo colocarle lo que hemos hecho, ¿no? Me copiaré esto para acelerar. Y le pondré CI. Al que tiene CI igual a... A ver, ¿a quién le vamos a eliminar? Al 4. Al que tiene CI igual a 4. Eliminar de la tabla docentes. De la tabla docentes voy a eliminar mi condicional. Al que tiene CI igual a 4. ¿Quién tiene CI igual a 4? Este. A este debería eliminar. Probaremos. Y es más, aquí debemos tener simular la consulta. Y me dice, si ejecutas esta consulta, vas a eliminar un registro. Probaremos. Continuar. ¿Realmente quieres ejecutar la instrucción? Sí. Y está, una fila afectada. Con este código hemos eliminado el que tiene 4. Revisaremos. Docentes. El que tiene CI igual a 4 ya no está. Se han quedado estos. Y lo que hemos hecho es eliminar toda esa fila. Listo. Así ha quedado. Al 4 lo hemos borrado. Ya no está. No, esa es la forma de eliminar. Si quieren, esto lo borramos. El que hemos hecho era este de aquí. Esta es nuestra instrucción. Delete from la tabla y condicional. Entonces, para eliminar, from nuestra tabla y la condicional. No, ese es nuestro código SQL. Haremos el siguiente, el modificar. Para modificar, justo me he equivocado este. No era A, su nombre, me he equivocado, me he confundido, su nombre era P. Listo. Necesito modificar. ¿Cómo voy a modificar? Entonces es muy similar a eliminar. Tengo que saber de todos estos a quién le voy a modificar. Igual necesito mi condicional. ¿A quién? Al que tiene CI igual a 5. Al que tiene CI igual a 5, el nombre, le pondremos así, el nombre que sea P. Eso va a ser, ¿no? Le pondremos, y es más, para que se entienda. Cambio nombre P. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, verificar la condicional. ¿A quién le voy a modificar? Al que tiene CI igual a 5. Ya listo, ya tengo a este. A este le voy a modificar. ¿Qué cosa le voy a modificar? El nombre. El nombre va a ser P. Entonces, en vez de nombre, le voy a colocar una P. Eso es lo que necesito hacer. Buscar al que quiero cambiarle y ver qué cosa le voy a cambiar. Eso haremos desde aquí. Otra vez SQL y haremos update, actualizar. Y ya me da un ejemplo, una guía para ese código. Y me dice actualizar de la tabla docentes. Vamos a actualizar esta tabla.
de esta tabla, ¿qué cosa vamos a actualizar? Dice, vamos a actualizar el nombre. Y para actualizar es set. El nombre le vamos a actualizar, el apellido y el carnet, dice, ¿no? En nuestro caso, solo actualizaremos el nombre. Entonces no quiero actualizar carnet. El carnet estaba bien. Apellido igual estaba bien. El nombre estaba mal. Justo este nombre, ¿no? Quiero que sea P. Inicialmente estaba A. Quiero que sea P. Me he equivocado. No era el señor A, era el señor P. ¿Qué voy a hacer? El nombre tiene que ser P. Listo. Es más, con comillitas. Ya está. Vamos a actualizar la tabla docente y voy a actualizar o le voy a cambiar la columna nombre, va a ser P. Hasta aquí ya estamos. Vamos a hacer ese cambio. Pero ¿a cuál de estos registros? ¿A quién le vamos a cambiar? ¿Al que tiene carnet 1? ¿Al que tiene 2? ¿3? ¿A quién? Al que tiene 5. Entonces haremos eso. Y justo aquí está otra vez. Where, la condicional. Nuestra condicional le pondremos al que tiene como carnet igual a 5. El que tiene carnet 5. Esa es nuestra instrucción. Actualizar, update, la tabla docentes. Vamos a set, vamos a cambiar o vamos a colocar una P en la columna nombre. ¿Pero a quién? Al que tiene carnet igual a 5. Eso es lo que vamos a hacer. Y probaremos, simular la consulta. Y me dice, si ejecutas este código SQL o esta consulta SQL, me dice, hay un registro que va a ser afectado. Probaremos, continuar. Y aquí está, me dice, una fila ha sido afectada. Y verificaremos, docentes. Y aquí está, el que tiene carnet 5 ahora se llama P. Entonces ya no es A, le hemos cambiado a P. Esa es la forma de modificar. Entonces para modificar necesito, no estamos aquí, necesito el update, set y where. Mi código SQL va a ser update, set y la condicional. Así va a quedar. Eso necesito. ¿Qué más nos falta? Incluso ahí tengo un error. ¿Dónde estamos? Insert. Aquí estamos mal. Esto no era select. Esto es insert. Y ya está. Entonces esto es nuestro código SQL. Estas son las palabras reservadas. Y lo que está aquí adelante es lo que vamos a ir modificando. Por ejemplo, insert into, en realidad ahí adentro debería estar el nombre de la tabla, ¿no? Y en valores debería estar los valores que vamos a agregar. En delete aquí también debería estar el nombre de la tabla y la condicional, a quien voy a borrar. En update es lo mismo. Aquí debería estar el nombre de la tabla, el nuevo valor y la condicional.
Lo borramos esto. Entonces esa es la forma de agregar, eliminar, modificar. Haremos el último. El último es hacer la consulta o seleccionar información. Este de aquí. Seleccionar es select. Este seleccionar me sirve para mostrar información. Cuando entro a la base de datos, están mis tablas, mi tabla docentes. Entro a la tabla docentes y aquí estoy mostrando todos los registros. Todo lo que tiene esa tabla. Ahora puedo cambiar esto un poco para mostrar los registros que yo quiero. Posiblemente no quiero mostrar todos estos datos, solo quiero mostrar la columna nombre, todos los registros pero solo la columna nombre, o mostrar todos los que se llaman A, o mostrar todos los que tienen CI igual a 2. Entonces, para mostrar temporalmente un resultado, vamos a utilizar esta instrucción select. Y aquí hay dos alternativas, un select con un asterisco y un select normal. Y vamos a hacer la prueba. Cuando coloco select asterisco, me dice, este asterisco en realidad equivale, aquí me dice, voy a mostrar en mi resultado, y este asterisco equivale, voy a mostrar todas las columnas que tiene. Ese es, o a eso hace referencia ese asterisco. Este asterisco es todas las columnas. Seleccionar todas las columnas. From de la tabla docentes. Eso es lo que dice aquí. Seleccionar todo o todas las columnas de la tabla docentes. Condicional 1 equivale a mostrar todo lo que tiene. Pero si no quiero mostrar todo, bueno, probaremos antes mi consulta, ¿no? Seleccionar todas las columnas de la tabla docentes, condicional todos los registros. Como resultado es esto, ¿no? Selecciona todas las columnas y todos los registros. No, ese es el más fácil. Podemos modificar con este otro select. Y en realidad puedo escoger. Dice seleccionar la columna nombre, apellido y CI. No quiero todo. Solo quiero el nombre. Seleccionar la columna nombre de la tabla docentes y todos los registros. Probaremos. Y aquí está. Solo la columna nombre de la tabla docentes y todos los registros. Para eso me sirve el SQL, para mostrar resultados. O si quiero mostrar el nombre y el apellido de la tabla docentes, todos los registros. Me muestra el nombre y el apellido, todos los registros. Y como los anteriores casos, solo escogeremos el nombre. Tiene este where, ¿no? Si quiero todos los registros, la condicional le pongo 1, así directo 1. Pero si quiero seleccionar el nombre, los que se llaman A, probaremos si funciona. Veremos. Control C y Control V. Nombre que sea igual a. Veremos si logra encontrar. Y aquí está. Hay dos que tienen nombre A. Para eso es ese SQL. Seleccionar nombre, apellido y CI. Seleccionar todo. Condicional. Otra vez haremos.
nombre que sea igual a. Me dice seleccionar la columna nombre, la columna apellido, la columna CI de la tabla docentes, condicional, todos los que se llamen a. Continuar. Seleccionan la columna nombre, apellido, CI de la tabla docentes, todos los que se llamen a. Y aquí está, todos los que se llaman a. Esa es la forma de hacer las consultas. Y no solo puede ser por el nombre del docente, por el número de carnet también. Por ejemplo, seleccionar todas las columnas de la tabla docentes y mi condicional. Si el CI es igual a 8, por ejemplo. CI 8 no tenemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Continuar. Como resultado, mi tabla está en blanco. No hay nadie con un CI igual a 8. Eso es lo que dice. Haremos otro. Si el CI es igual a 2, veremos si hay alguien que tiene carnet igual a 2. Y aquí está, hay una persona, el señor C con apellido D tiene el carnet 2. Entonces esa es la forma. Borraremos esto. Como ejemplo, esto de aquí, ¿no? Hemos hecho select from y where, la condicional. Y podemos mostrar un resultado. Entonces lo que tendríamos para las consultas, o para, en realidad le pondremos para mostrar resultados. Hemos puesto un select. ¿Qué más le hemos puesto? From y where, ¿no? From es nuestra tabla y where nuestra condicional. Hemos puesto from y where. Y es más, en from también le pondremos. En realidad aquí va a ir el nombre de la tabla. Listo, ¿no? Entonces, estos son nuestras consultas o nuestro código SQL. Ese es nuestro SQL. Listo. Para agregar nuestro código SQL es insert int. Y necesitamos en qué tabla vamos a agregar y qué valores. Para eliminar es delete from. De qué tabla voy a eliminar y mi condicional a quién voy a eliminar. O a quiénes si quieren, ¿no? Para modificar el código es update y el nombre de la tabla. De esta tabla el nuevo valor, set va a ser nuevo valor y where la condicional, a quién le vamos a modificar. Para mostrar algún valor, algún resultado, algún grupo, vamos a utilizar select. Seleccionamos las columnas que yo quiero, si quiero el nombre, apellido y todo eso, y le decimos de esta tabla y nuestra condicional. ¿A quiénes voy a seleccionar? O todo voy a seleccionar o a los que apellidan B, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo más básico. Este es el código SQL y con esto trabajamos en base de datos. Con estas 4 operaciones podemos empezar a trabajar con estas tablas. Agregar un nuevo registro, eliminar, modificar o mostrar, ¿no? Entonces, nuestro siguiente paso va a ser
hacer esto mismo, vamos a volver a hacer esto, pero ya no desde el PHPMyAdmin, ya no desde este entorno, ya no desde esta herramienta que me ayuda a trabajar con la base de datos. Nuestro siguiente paso va a ser hacer estas mismas operaciones, estas mismas consultas, este mismo código, pero desde Java, desde una ventana, desde un formulario. Entonces ese va a ser nuestro siguiente paso. ¿Qué más necesitamos? Bueno, hasta ahí ya tenemos todo lo necesario y lo suficiente para trabajar con estas bases de datos, ¿no? ¿Qué más nos falta? Nos falta sus dudas, sus consultas, sus quejas, sus reclamos. ¿Tienen dudas respecto al manejo de base de datos, a lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer hasta ahí, ¿no? Hasta aquí. Una tablas independientes. Llenamos, agregamos, eliminamos y lo guardamos en la base de datos. Así sueltitos vamos a manejar. No vamos a aplicar estos enlaces, hacer combinaciones entre tablas. No, simplemente tablas sueltitas es lo que vamos a trabajar. Dudas que tengan hasta ahí. Bien, no se olviden de las fechas. El 9 presentan su su proyecto, y el 16 va a ser nuestro recuperatorio, sea del primero o del segundo. Y a la primera o a la segunda semana de diciembre, nuestro tercer parcial. ¿Listo? No se olviden de esas fechas. ¿Qué más? Por ahora nada más. Si no hay dudas, no hay preguntas, continuamos la siguiente clase. Gracias.